Buen día. En esta ocasión veremos el tema de la matriz de transición. Una matriz de transición es una matriz que nos ayuda a cambiar un vector de una base a otra en un mismo espacio vectorial. Simplemente multiplicando la matriz A por el vector en la base B1 y el resultado sería el vector en la base B2. Por eso a esta matriz A se le conoce como la matriz que va de la base B1 a la base B2. Veamos el siguiente ejercicio. Aunque lo vimos en el video anterior, en esta ocasión lo vamos a hacer utilizando la matriz de transición. Para ello, voy a proponer un vector X que ya esté en la base B con términos un poco más genéricos, por ejemplo X1 y Y1. Sabemos que para convertir o cambiar de base este vector a la base canónica, tendríamos que hacer X1 por el primer vector de la base, más Y1 por el segundo vector de la base. Si sumamos, nos quedaría 1 por X1 menos 3 por Y1 y menos X1 más 4 por Y1. Este sería el resultado de cambiar cualquier vector de la base B a la base canónica. Yéndonos por el teorema, existiría una matriz que multiplicada por el vector X nos dé el vector en la base canónica. Esta matriz tendría que ser 1, menos 3, menos 1 y 4. Esta sería la matriz de transición, dado que este renglón por el vector nos daría el término en X. Y el segundo renglón por el vector nos daría el término en Y. Teniendo entonces la matriz de transición, que es 1 menos 3 menos 1 y 4, podremos hacer la conversión del vector X que nos dieron originalmente a la base canónica, haciendo 1 menos 3 menos 1 y 4 por el vector 6 menos 4. Multiplicamos renglón por columna, quedaría 6, menos 3 por menos 4 sería 12, y 6 nos daría 18. Renglón 2 por el vector, quedaría menos 1 por 6 menos 1, 4 por menos 4 daría menos 16, sumado con el menos 6 nos daría menos 22. Y este sería el vector en la base canónica. Si observamos la matriz de transición, podremos observar que la columna 1 corresponde al primer vector de la base y la columna 2 corresponde al segundo vector de la base. Por lo tanto, la matriz de transición que va de la base B a la base canónica es la matriz conformada por los vectores de la base como columnas de la matriz. Para este siguiente ejercicio podemos utilizar el mismo principio. Por lo tanto, la matriz de transición A sería 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Quedando los vectores como columnas de la matriz. Y entonces, para convertir el vector X de la base B a la base canónica, podemos hacer la matriz de transición multiplicada por el vector X, que es 5 menos 2 y 3. Multiplicamos y hacemos renglón por columna. Quedaría 5 menos 2 más 0 nos daría 3.
Renglón 2 por el vector quedaría 5 más 0 más 3 que nos daría 8. El tercer renglón por el vector quedaría 0 menos 2 más 3 que nos daría 1. Y este sería el vector en la base canónica. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso nos piden convertir el vector x de la base canónica a la base b, utilizando una matriz de transición. Voy a comenzar por proponer un vector x que esté en la base canónica con coordenadas x, y. Cualesquiera coordenadas. Sé que hay un número que multiplicado por el primer vector de la base más otro número C2 en este caso multiplicado por el segundo vector de la base me tiene que dar el vector x que dijimos que era x, y. Entonces si esto lo pongo en un arreglo matricial quedaría 1 menos 1 menos 3, 4, pero en este caso no voy a poner x y y, voy a poner una columna para x y una para y, quedándome 1, 0, 0, 1. Y voy a hacer la reducción gaussiana. El primer renglón lo voy a dejar como está porque ya tiene un 1 en la posición 1, 1. Para el renglón 2 voy a sumarle el renglón 1 para hacer 0. Menos 3 y 4 sería 1, 1 y 0 nos da 1, 0 y 1 nos da 1. Después el renglón 2 lo voy a dejar como está porque nuevamente obtuve un 1 en la posición 2, 2. Y al renglón 1 le sumaría 3 veces el renglón 2. Me quedaría 1, 3 por 1 menos 3, 0, 3 por 1 más 1, 4, 3 por 1 más 0, 3. Entonces, los valores de C1 serían 4x más 3y y C2 sería igual a x más y, que serían los valores del vector escrito en la base b. Por lo tanto, x en la base b sería igual a 4x más 3y y x más y para el segundo término. Si esto lo analizamos desde el punto de vista del teorema, existiría una matriz que multiplicada por el vector xy nos dé este vector que acabamos de sacar. Por lo tanto, esa matriz tendría que ser 4, 3, 1, 1. De modo que el primer renglón de la matriz por mi vector en la base canónica me dé el vector en la base b y que el segundo vector de la matriz multiplicado por el vector en la base canónica me dé el segundo término del vector en la base b. Si analizamos el proceso que hicimos, la matriz de transición que tenemos aquí salió de esta parte. Y si vemos originalmente el sistema de ecuaciones, podemos observar que el procedimiento para obtener esa matriz es exactamente el mismo procedimiento para obtener la inversa de una matriz. Exactamente esta matriz, que si observamos es la matriz formada por los vectores de la base. Por lo tanto, si la matriz de transición de la base B a la base canónica fueron los vectores de la base, en este caso el vector 1 menos 1 y el vector menos 3 y 4, entonces la matriz de transición que va de la base canónica a la base B tendría que ser la matriz inversa de la matriz de transición que va de la base B a la base canónica, que en este caso nos dio la matriz 4, 3, 1, 1. Y esta matriz
pudo haberse sacado también por el método de la adjunta. El último paso sería convertir el vector X a la base B, que siguiendo el teorema sería la matriz de transición de la base canónica a la base B multiplicado por el vector X escrito en la base canónica. En este caso la matriz sería 4, 3, 1, 1 multiplicado por el vector X que fue menos 3,7. Multiplicamos renglón 1 por el vector, nos quedaría menos 12 más 21 que nos da 9 y menos 3 más 7 que nos da 4. Y así quedaría el vector escrito en la base B. Veamos otro ejemplo donde tenemos que pasar un vector de la base canónica a la base B. Ya vimos que la matriz de transición que va de la base B a la base canónica sería la matriz formada por los vectores de la base. En este caso la matriz quedaría 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y vimos también que la matriz de transición que iría de la base canónica a la base B tendría que ser la inversa de la matriz de transición de la base B a la base canónica. Por lo tanto, vamos a calcular la inversa de esta matriz por el método de la adjunta. El primer paso sería hacer el determinante de esta matriz. Vamos a llamarle B. El determinante quedaría 0 más 0 más 0 menos 0 menos 1 y menos 1. Entonces el determinante es menos 2. El siguiente paso es hacer la matriz de cofactores. El primer cofactor quedaría 1 por 1, con signo contrario quedaría menos 1. El segundo cofactor quedaría 1 por 1, nos da 1, pero como es una posición impar, ponemos menos 1. El siguiente cofactor quedaría 1 por 1, nos daría 1. El siguiente cofactor nos daría 1 con signo contrario por ser posición impar. El siguiente cofactor nos daría 1 por 1, 1. El siguiente cofactor sería 1 por 1, nos daría 1 con signo contrario por ser posición impar. El siguiente cofactor sería 1 por 1, nos daría 1. El siguiente cofactor nos daría 1 por 1 con signo contrario por ser posición impar. El siguiente cofactor sería 0 menos 1 y quedaría menos 1. El siguiente paso sería hacer la traspuesta de esta matriz. En este caso es una matriz simétrica. Por lo tanto, la traspuesta quedaría exactamente igual que la original, intercambiando renglones por columnas. Por último, dividimos esa matriz entre su determinante, o lo que sería igual multiplicarla por menos un medio. Nos quedaría menos un medio por menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y esta matriz inversa sería la matriz de transición de la base canónica a la base B. Por último, hay que transformar el vector X de la base canónica a la base B. De acuerdo al teorema, X escrito en la base B sería igual a la matriz de transición de la base canónica a la base B por el vector X escrito en la base canónica. Esto sería igual a la matriz menos un medio por menos 1, menos 1, 1,
menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Por el vector X, que sería 8 menos 1, 3. Esto sería igual a menos 1/2, que dejamos aquí pendiente, por la multiplicación que nos quedaría menos 8 más 1 más 3 nos daría menos 4. Renglón 2 por el vector quedaría menos 8 menos 1 menos 3 que nos daría menos 12. Y por último 8 más 1 menos 3 que nos daría 6. Multiplicamos por 1/2 y nos queda 2, 6 y menos 3. Y este sería el vector escrito en la base B.